Muy bien, vamos a hablar sobre las redes WAN. Es decir, que las redes WAN son simplemente redes que interconectan a otras LANs. Para ello vamos a analizar un poco la terminología. Dentro de las redes WAN encontramos al CPE, que es el Customer Premise Equipment. El Customer Premise Equipment es un equipo que el proveedor, decimos el proveedor porque por lo general estos servicios WAN son alquilados, son contratados para evitar gastos de infraestructura. No hay razón por la cual un cliente o una persona se instale por sus propios medios toda una infraestructura WAN, teniendo obviamente a proveedores que se dedican al dar servicio de WAN, interconexión entre LANs remotamente geográficas. Bien, ese sería el equipo. Puede ser un DCU, un modem DSL, un transceiver de cable para el tema de si es que tenemos internet por cable coaxial, y que también es un servicio. Vamos a ver luego en las tecnologías ello. Decir que, por ejemplo, dentro de lo que es WAN tenemos los protocolos, ¿sí? Los protocolos, tenemos las tecnologías y los tipos de conexiones, los tipos de alquiler, los tipos de tecnología, perdón, protocolos y tipos de conexión. Vamos a explicar cada uno de ellos en esta clase, empezando por la terminología para poder situarnos conceptualmente en la temática. Tenemos además del CPE el demarc o el punto de demarcación, que es un punto donde se genera una situación de contrato de responsabilidad entre el proveedor y el cliente. Por ejemplo, si es que se perdiera el servicio, este no se debería cobrar, pero hay que verificar dónde está la falla, si dentro del punto de demarcación, desde el cliente hasta el punto o desde el proveedor hasta el punto. Entonces esa línea, eso tiene que ser bien demarcado, ese punto, para que en el momento en que se caiga el servicio o el usuario se haga responsable, o el proveedor en este caso se haga responsable, y se reste de la facturación por el servicio. Tenemos también el local loop, que es un enlace, un link desde la locación del cliente que ha demarcado el cliente hasta desde el punto de demarcación hasta la interconexión WAN del proveedor. Es así que sería este cable que va desde el home office hasta el WAN, ¿no? Igualmente también desde el main office hasta el WAN. Ese cable puede ser un cable coaxial, una fibra, puede ser un enlace inalámbrico, ya eso de acuerdo a lo que nosotros contratemos. La oficina central o central office y todo el network, que es toda la red WAN en realidad, ¿no? Todo el enlace que nosotros creamos para nuestra oficina, para nuestra institución. A continuación vamos a ver tipos de conexiones WAN. En el tipo de conexiones WAN tenemos la conexión dedicada, que es la conexión en la que un cliente contrata el servicio para su exclusividad, y exclusivamente ellos, solamente ellos pueden utilizar esa línea. Es un circuito que va desde el cliente hasta su última locación. Eso es dedicado. Por lo general, los costos de contratar un servicio dedicado es un poco más alto que el costo de los otros servicios. El otro tipo de conexión WAN es circuit switch o conmutación de circuitos, que se utiliza mucho por modem o por cable, donde se cierra un circuito para hacer la conexión y se mantiene estable la conexión desde el cliente hacia, por ejemplo, internet. Y luego está packet switch, que también es característico de una tecnología en específico, X25 France Relay,
que es conmutación de paquetes utilizando ya la red digital y IDSN, ¿sí? Interdigital Service Network. Esta red, bueno, nace luego porque la PSTN, la Public System Network Telephonic, es una red que ha quedado muy insuficiente para los propósitos de las redes en estos días, ¿no? Bueno, tenemos entonces en los tipos de conexiones dedicados Circuit Switch o conmutación de circuitos y luego también la de conmutación de paquetes, que en la de conmutación de circuitos se cierra un circuito, o sea, es como si hay un enlace virtual dentro de la compañía de teléfonos. Existen muchos dispositivos interconectados entre sí y para hacer la conexión entre circuitos cada vez se escoge un camino y se lo cierra y se asegura que esté disponible en el momento en que requiere el usuario. Eso pasa en Circuit Switch. En el caso de la conmutación de paquetes, el usuario envía desde sus terminales, envían datos y estos datos van hasta el proveedor, pero dentro del proveedor lo puede enviar por los caminos que él desee dentro de su infraestructura de dispositivos y de red que tienen en la WAN, en esta nube que está aquí. Entonces, los paquetes viajan por distintos caminos. Se desarman los archivos, los datos, la data se vuelve paquetes, los paquetes viajan por distintos caminos, pero llegan hacia el destino, en desorden, en orden, como sea, pero allá se recomponen, ¿no? Obviamente a través del protocolo se recomponen y se vuelven otra vez información real y útil. Veamos un poco sobre las tecnologías WAN. A esta tecnología WAN vamos a agregarle, por ejemplo, lo que no está aquí en esta lista, que es ATM y que es también Metro Ethernet, Metro I. Vamos a explicar en principio sobre la tecnología WAN modem. Esta en los años 70, 80 y 90 específicamente se utilizaba mucho porque utilizábamos el cable del teléfono, la red telefónica, desconectábamos el cable del teléfono y lo enchufábamos en la parte de atrás, o nos conseguíamos un modem, ¿no? de esos que podíamos instalar al cable serial al puerto COM que les decíamos de nuestra computadora, y bueno, hacíamos eso. Pero la velocidad de este cable serial era 64.000 kilobits por segundo o bytes por segundo, 64K por segundo, 64K bytes, pero realmente no pasaban los 56 porque esos 8.000 bytes 8K se usaban para lo que era los protocolos de señalización y de transporte para poder trabajar. Entonces modem era una tecnología y es una tecnología, con que ustedes no lo crean, por lo general sí, todavía sigue funcionando en algunos casos, por ejemplo, porque es como una llamada telefónica y es a demanda. Por ejemplo, nuestros queridos cajeros automáticos, cada vez que ustedes hacen una transacción, envían un mensaje a través de esa llamada telefónica. Cada cajero tiene un número de teléfono. Lógicamente ya muchos cajeros han debido migrar a otras tecnologías, pero no necesitan nada más, ¿no? Inclusive los lectores de tarjetas de pago de servicios y todo aquello, ¿no? Porque paso de mensajes, solamente una llamada y en ese momento se establece la conexión. Es súper barato, súper económico que mantener una conexión estable por mucho tiempo, que inclusive no va a ser usada, horas pico, horas, ¿no? Entonces todo eso, modem todavía tiene su utilidad en ese sentido. También existe ADSL, que muchos hemos utilizado, muchos conocemos, porque a través del también el par de cobre de la línea telefónica utilizamos, hacíamos
uso del internet porque teníamos esta tecnología alquilada en nuestro hogar y nos servía también para interconectar WAMs. El caso de ADSL es que pertenece a una familia de protocolos XDSL. En realidad X, por ejemplo, a la que pertenece ADSL, ADSL es un protocolo, perdón, una tecnología asíncrona de transferencia que tiene mayor velocidad en subida y menor velocidad en bajada. Está, por ejemplo, en los 1541 o 1.5 megabits por segundo, que es una línea T1, y para la bajada está en 384, para la subida, perdón, upload está en 384 ADSL, entonces asimétrico. Hay otros servicios que contratan las empresas que es un poco más caro, que se llama SDSL y es Symmetric ADSL o Symmetric DSL. También existe la tecnología cable. La tecnología cable es un método que estuvo popular en los años 90 con algunos proveedores de internet, que ellos, perdón, unos proveedores de cable, que ellos nos pasaban internet a través del cable coaxial. Es mucho más eficiente que DSL por la naturaleza del cable de cobre, pero resulta que como es compartido, como es un medio compartido, cuando ya los usuarios demandan mucho, esto degrada mucho el servicio. Tenían que acoplar la red para poder trabajar de esa forma, porque como el cable es solamente de ida, o sea que solamente nos llega señal a través del cable, para poder enviar teníamos que, bueno, las empresas de cable tendrían que adecuar su red con una reverse y unos transceivers para poder enviar información a través de los clientes, o sea, de los clientes. Una red implementada con cable de televisión con 500 usuarios ya se volvería inoperable, ¿no? Entonces es superior a las velocidades, pero cuando no está tan saturado el medio. Y bueno, aparece también France Relay, que es una evolución de X25. X25 allá por los años 70, 80, 90 también era una tecnología que se utilizaba mucho para interconectar WAMs de empresas, y estas empresas, como antes los medios no eran tan estables, necesitaban que se haga mucho la revisión, la detección de errores y corregir estos errores. Entonces X25 es más robusto en ese sentido. France Relay, por ejemplo, detecta errores pero no los corrige. Y bueno, viene a ser una opción ahora porque tiene menos carga que X25 al no intentar corregir errores y al solamente detectarlos, ¿no? Utiliza acceso al medio, es no broadcaster, o sea, evita todo el tema de las difusiones que los routers hacen, por ejemplo, para enviar su tabla de enrutamiento. Es no broadcaster multi-axis. Ya en su momento vamos a hablar sobre France Relay más largo y tendido, porque es la tecnología que vamos a ver en esta materia más ampliamente. Bien, eso en cuanto a las tecnologías WAM, a los tipos de conexión y a los protocolos, bueno, las terminologías que más o menos tenemos que revisar. Bueno, hasta aquí la entrada de este primer video. Vamos a ver luego las siguientes tecnologías.